nunca había predicado acerca de Abba Padre. O sea, sabía lo que significaba, pero nunca había tomado el tiempo para ver sobre esto. Y quiero que veamos de aquel nuestro Padre Celestial y que podemos aprender de esto, de esta oración de Jesús y de esta posibilidad de clamar al Padre de esta manera. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, quiero leer. Dice aquí el apóstol San Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo creo que es demasiado alto este título. Solamente el amor de un padre puede hacer esto de ponernos a la altura y llamarnos hijos de Dios. Cuando quizás entendemos quién es Dios, el creador del universo, nuestro Salvador, el que gobierna por sobre todas las cosas, el que es eterno, ese es tu Dios, ese es tu Padre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Un mundo que desconoce de Dios, un mundo que niega a Dios, no puede ser llamado hijo de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Equivocado. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios no somos todos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Dice también el apóstol San Juan, pero en su epístola, en su evangelio, el capítulo 1, el versículo 12, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es para cualquiera, no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le han recibido como su Salvador, como su Padre, como su Señor. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe, por creer en Jesucristo, por creer en ese Salvador, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, por creer que Él murió en la cruz, resucitó y vive hoy, por creer que cuando nosotros hacemos una oración Él la escucha, por obedecer y caminar por fe, por creer en esa obra redentora de Cristo en la cruz, por vivir en obediencia a sus mandamientos, por vivir en amor a Dios. Ahí podemos ser llamados hijos de Dios, porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Él es nuestro Padre. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Voy a leer. Ahí estaba el apóstol Pablo hablándole a los romanos. Dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios,
que es el Espíritu Santo, entonces tú eres hijo de Dios. No puedes decir yo soy hijo de Dios si no obedeces a Dios. No puedo decir yo soy hijo de Dios si tu vida es guiada por cualquier espíritu. Tu vida es guiada por cualquier teología, por cualquier método, por cualquier percepción o lo que usted le quiera llamar, o cualquier religión. Ni siquiera una religión. Es el Espíritu Santo de Dios el que guía nuestras vidas, y de esa manera podemos ser llamados hijos de Dios y ser guiados y obedecerle. Pues dice el versículo 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Él nos adoptó como su hijo, no nos adoptó como un esclavo. Somos sus hijos, no somos cualquier cosa. Somos alguien que Él ha adoptado, y cuando en las creencias de ellos, cuando uno adopta, cuando Dios adopta a sus hijos, los hace parte de su herencia, los hace de su esencia. Nosotros somos hijos de Dios, no porque Dios dijo, bueno, vos sos hijo de Dios y te toca con una varita. No, el mismo Espíritu de Dios entra en nosotros. Esa misma sangre corre por nuestras venas. Ese Espíritu Santo gobierna, domina nuestras vidas. Solamente que nosotros todavía estamos en la tierra, pero un día seremos tal cual Él es. Seremos semejantes, decía. Y por lo cual podemos clamar, Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Ya lo vamos a ver. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo que está en nosotros habla a nuestro espíritu y dice, no temas, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en ti. No estás solo. No estás dominado o gobernado por algún espíritu del mundo. El espíritu de Joni, Dios está contigo. Es Dios el que vive en ti. No tengas miedo a lo que dice el mundo. Ten fe, vive en fe, camina en fe, clama con fe, ora con fe, espera. Dice que su espíritu habla a nosotros y dice, ustedes son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. De pronto, nosotros como padres, o quizás nuestros padres, no pudieron darnos una herencia, una gran herencia, tierras, casas, no sé, trabajos, o posiblemente nosotros como padres no podremos dar. De pronto sé que la intención de todos los padres es poder dejar algo para sus hijos, y aún sabiendo que no nos llevamos nada tampoco, ¿no? Pero poder dejarle lo mejor a nuestros hijos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, las mismas herencias que Cristo recibe las recibiremos nosotros. Una vida eterna, vivir en los cielos, gozar, disfrutar de su plenitud, su reino. Si es que padecemos juntamente con Él. Una vida que de pronto vos podés decir, sí, yo soy heredero del cielo, ¿verdad? Pero vas a vivir tu vida aquí en la tierra y quizás padecer juntamente con Cristo. ¿Qué es esto? Sufrir la negación de otros, sufrir dolores, sufrir desprecios, pero saber que Cristo lo venció. Herederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del temor.
El pecado dominaba nuestras vidas. ¿Y quién es el que domina nuestras vidas? Cuando el pecado domina, es Satanás. ¿Quién es padre de mentiras? Mas ahora somos hijos de Dios. Nos adoptó como sus hijos. Como dice este versículo, recibimos el espíritu de adopción y somos herederos. Por esta es la razón por la que podemos clamar Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? No es complicado, es Padre. La palabra en griego Abba significa Padre. Pero daba una explicación, comentarista, de que un hijo cuando es chico de pronto no sabe quizás clamar, no sabe qué pedir ni cómo pedir. Pero cuando ese hijo de Dios ha llegado a una madurez, una adultez, debido a su comunión, a su intimidad, a lo que ha pasado, llega el momento que uno puede decir, Abba Padre. Muchos decían que esta expresión es decir, papito mío, papito. Otras maneras tiernas que uno quiere decirle, pero la correcta es padre. Esta expresión aparece solamente 3 veces en la Biblia. 2 veces la dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a los romanos, y Jesús en su oración. Jesús la usó en el momento de más angustia de su vida. Jesús la usó en el Getsemaní, donde dicen que este fue el momento de más angustia, aparte del Calvario. Yo calculo que en el Calvario fue el momento de más dolor. Pero este fue el momento más duro, la decisión más dura que tuvo que tomar. Teniendo un cuerpo de hombre, saber que iba a sufrir, saber que iba a morir, no quería. Ninguno de nosotros quisiera. Y vayamos a leer ahí esa escritura en San Marcos capítulo 14, donde Jesús hace esta oración. San Marcos 14, versículo 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste. Pocas veces Jesús dijo: mi alma está muy triste. Vivió 30 años, 33 años aquí en la tierra. Pasó muchas cosas, padeció muchas cosas, pero de pronto nos dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy muy angustiado. Pero ahora en este momento sí lo estaba. Dice, yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Dijo: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Había una oración, había un pedido, y era claro el pedido de él. Aparta de mí esta copa. Yo no quiero pasar por esta situación. Pero también era un hijo, el cual podía ir a su padre y decirle: Padre, realmente tú eres mi padre, yo te considero mi padre, sé lo que tú eres para mí, sé quién eres, sé que todas las cosas son posibles en ti y tú puedes hacer lo que sea. Yo te pido, mi oración es que pase de mí esta copa, pase este momento, yo no quiero pasarlo. Pero dijo algo:
más lo que yo quiero, sino lo que tú. Que no sea lo que yo quiera, que sea hecha tu voluntad por sobre todas las cosas. Allí en ese momento de angustia pudo clamar: Abba, Padre. Y decía: todas las cosas son posibles para ti. Yo sé que no hay nada imposible para Dios. Yo sé que tú eres el Dios que puedes cambiar el rumbo de la historia. Quizás podía mandar otro sustituto. Podía hacer que no sufra. Podía hacer que no duela. Podía hacer cualquier cosa. Pero aún Jesús tomó la decisión de decir: no sea lo que yo quiera. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a considerar a Dios como nuestro Padre y poder clamar así? Porque una cosa es que Dios diga: tú eres mi hijo, y ahora otra cosa que tú digas: tú eres mi padre. Hoy en día, muchos de nosotros, muchas personas, no consideran a sus padres biológicos como padres. Es triste. Lo que han hecho los padres, no quiero juzgar. Pero llega el momento que un hijo no puede no considerar a un padre como padre. Considerarlo un extraño, considerarlo un ogro, considerarlo todas las cosas que se te crucen por la cabeza. Hemos hablado con muchas personas que sienten esa amargura aún trabajando con los niños, con los adolescentes, haciendo un regalito para los padres. Y cómo ellos podían decir: pero sí, yo no lo veo a mi papá, yo no lo quiero a mi papá. Y de allí nosotros como iglesia poder enseñarle a que aunque sea con un presente, poder honrarlo. ¿Cuánto puede hacer un presente en un padre? Cuando un hijo no trata de la misma manera, sino que trata de honrarlo y decir: toma, hoy es el día del padre, te traigo un bombón, una carta, una tarjeta, una llamada, no sé, cualquier cosa que se pueda ocurrir. Pero eso puede cavar hondo también en el padre. Y por sobre todas las cosas, como hijos, honrar a nuestros padres. Ese es el mandamiento de Dios, un mandamiento que tiene bendición, que trae prosperidad, largura de días. Honrar a esos padres que no se lo merecen, y también honrar a los padres que se lo merecen. Honrar a padres que se equivocan, que se equivocaron. Jesús conocía a su Padre, conocía y experimentaba a Dios. No era que Él hablaba de alguien que le habían hablado. No era que Él hablaba de ese Padre. Sí, yo cuando vivía allá en los cielos, vos sabés, yo tenía un Padre, Dios. No te imaginas lo que era. Él lo experimentaba día a día. Él tenía comunión íntima con su Padre día a día. Él no estaba hablando, Él hablaba lo que el Padre quería que hable. Él no hablaba de un extraño, Él hablaba de su Padre. Sabía perfectamente quién era, sabía cuáles eran sus límites, que no los tenía Dios. Y Jesús mismo decía: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien Él se lo quiera revelar. Vayamos allí a Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Cuando tú te vas acercando a Dios, tu Padre, tú vas a, quizás yo te pueda decir: Dios es así, o Él va a ser tu Padre y va a ser así, así. Vas a tener una percepción. Pero a medida que vayas conociéndolo, a medida que vayas teniendo intimidad, a medida que vayas buscando cada día más, vas a decir:
Lo que vos decís, más esto, más esto y más esto es mi Padre. Mi Padre celestial. Dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y les entendido y las revelaste a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque son sencillos, porque son sensibles, porque creen. Así debemos ser nosotros, como esos niños que esperan del Padre, como esos niños que están confiados en el Padre. Me imaginaba el otro día, mucha neblina, había en la ruta temprano, y como siempre la imagen de un padre es uno más alto y uno más chiquitito aquí, llevado de la mano. Esa siempre quizás es una imagen que se nos viene, la ponen en la tarjeta y todo eso. Yo decía, claro, aquí todo a mi altura es todo neblina, muy difícil de ver. Pero cuando vos vas con tu Padre, Él va encima de la neblina y ve todo claro para allá. La tormenta está debajo, la tormenta está al lado mío, pero mi Padre me lleva y yo voy como un niño obediente, como un niño necesitado, como un niño que confía en su Padre. Así vamos nosotros. Y cuando tú tienes ese espíritu, ese corazón de niño, es allí cuando Dios te revela las cosas. Porque el Padre así le agradó. No se revela hay una etapa en todos nosotros, adolescencia y juventud, donde pensamos que la sabemos a todas. Y de pronto lo que el Padre nos pueda decir, ya sabía. No es así como vos decís. Pero llega otro momento de la vida cuando ya decimos, la verdad, que tenían razón mi Padre. La verdad, que no sé nada. Y entonces tener ese espíritu de un niño. Cuando vamos haciéndonos grandes, quizás vamos volviendo a ser como niños. Y de pronto decimos, tan necesitado soy de Dios. No puedo caminar solo. No puedo llegar a Él solo. Necesito de Dios. Todas las cosas, versículo 22, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quién el Hijo lo quiere revelar. Si bien Abba Padre es una expresión aparentemente muy tierna, que el original significa padre y parece como muy frío. Yo creo que en la intimidad, en nuestras oraciones, puedes ir a Dios de la manera que tú quieras. ¿Quieres decirle Padre? Dile. ¿Quieres decirle Abba Padre? Dilo. ¿Quieres decirle Papito? Dilo. ¿Quieres decirle mi amor? Dilo. ¿Quieres decirle mi Rey, mi Señor? Díselo. Porque allí en la intimidad es donde tu corazón se abre, donde tú con tu boca expresas cuánto le amas a Él, con las palabras que tú le hablas. Exprésalo con todo lo que tú tienes. Palabras sensibles, sencillas, sinceras, que expresen todo tu sentimiento y la expresión de ternura que tú quieras. Jesús se dirigía a Dios como su Padre y esto enseñaba a sus discípulos. Él es mi Padre y ahora va a ser su Padre también. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice aquí: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos, porque Dios es tu Padre.
Dice, el cual clama, Abba Padre. Esta expresión es de aquel que ha llegado al conocimiento de Dios, que ahora le reconoce y dice, tú eres ese Padre mío de verdad, a ti te reconozco. Así que no eres esclavo, sino hijo. Dice que el hijo, cuando es pequeño, es considerado casi igual que el esclavo. Pero cuando el hijo llega a su edad de adultez, es allí donde es considerado realmente hijo. Tiene los mismos beneficios al principio que un esclavo, pero después se hace verdadero hijo, con todas las herencias y todo. Así que no eres esclavo, sino hijo. Si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Así que también ahora podemos clamar a Él como un Padre. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos una oración que nosotros todos la conocemos. No se la enseñó quizás a todos los que curiosos o que no querían nada de Él, sino que sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. En muchas ocasiones sus discípulos preguntaban o Jesús hablaba a sus discípulos, pero de pronto allí había mucha gente que solamente tenía intención de Dios de llevar algo, sacarle algo, sacarle un plato de comida, sacarle un trabajo, sacarle una sanidad, pero ser sus discípulos eran pocos. Y a esta oración le daba a sus discípulos. Y dice aquí, la leamos en Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tu Padre celestial sabe qué cosas necesitas antes que se las pidas. Ese es el tipo de Padre que Él es. Él necesita que tú camines junto a Él solamente para que las cosas que Él te dé lleguen. No es que de pronto tú estás fuera de su alcance, de su vista, así como aquel padre del hijo pródigo no sabía dónde estaba el hijo hasta que el hijo llegó. Cuando el hijo llegó, fue allí donde pudo recibir la bendición del Padre. No mientras estaba afuera. Malgastó lo que tenía mientras estaba afuera. Vosotros pues oraréis así, decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, mi Padre. No estoy hablando Padre de otro. Estoy hablando a mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo su poder, su grandeza, su eternidad. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, como lo decía Jesús. Mi deseo es no sufrir, que pase esta copa, pero que sea hecha lo que tú dices, no lo que yo diga. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo necesitamos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Trátanos como nosotros tratamos a otros. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Porque yo quiero que me traten bien, yo quiero que me perdonen, pero yo no soy capaz de perdonar, yo no soy capaz de tratar bien. Yo no soy aquel que paga con una moneda diferente, yo quiero pagar con la misma moneda. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, guárdanos en todo tiempo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta oración había dejado Jesús a sus discípulos. Y mirando a nuestro Padre Celestial, intento hacer alguna comparación de cómo somos nosotros como padres.
cuán lejos nos encontramos de este ejemplo. Pero Jesús sabía muy bien, entendía muy bien lo que nosotros éramos. Y allí en el Sermón del Monte también, en Lucas 11:13, Jesús decía: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, siendo malos, teniendo tantos defectos, tantos orgullos, vanidades, que muchas veces pagamos mal por mal, pero sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, decía, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se los pidan. Cuánto nos equivocamos los padres, cuántos errores tenemos, cuántas cosas desconocemos. Muchas veces sin saberlo lo hacemos. Padres que buscamos, ¿cómo seríamos nosotros? Padres que buscamos de todas formas posibles dar lo mejor. ¿Y sabes qué? Muchas veces sin esperar recibir nada. Aun cuando recibimos algo nos sentimos que no somos dignos de tanta honra. No es que de pronto nos dan un regalo pequeño y decimos, ¿y esto nomás? Quizás con ese regalo pequeño estamos bien agradecidos. Tuve la posibilidad que mis hijos, bueno, Jimé no puede salir, pero mis hijos compraron el regalo para mí. Y fueron cosas bien sencillas, pero para mí de mucho valor. No esperaba que sea algo grande y además que sé que trabajaron para conseguir el dinero para poder comprar. Quizás más valor todavía. Donde padres no son solamente aquellos que lo son biológicamente. Son padres, pero conocemos muchas historias. Un padre sabe dar buenas dádivas. Y yo creo que cada uno de nosotros como padres lo intenta día a día. Dar amor. Intentamos dar protección, un techo, ropa, calzado, alimento. Intentamos dar enseñanza de la mejor que podamos. Intentamos darle un futuro. Si bien el futuro lo va marcando cada uno, pero uno en su capacidad, en su deseo es poder marcarle un futuro quizás mejor que lo que yo tuve. Quizás darle lo mejor. Queremos dar honra al nombre de nuestros hijos. Queremos que el día de mañana, cuando nombren su apellido, puedan también acordarse de un padre que fue ejemplo. No solamente que para eso nosotros tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ser ese ejemplo ante la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, para que mis hijos no carguen. Ah, vos sos hijo de tal. Sí. No hay trabajo. Conocen al Padre. Es el ejemplo que le hemos dejado. Ese es el camino que hemos arruinado nosotros atrás para que a nuestros hijos les quede más difícil. Quizás muchos de los padres hoy dirán, pero si mi papá no me dejó nada, yo tuve que hacer todo solo. Para tus hijos no sea igual. Intentamos disciplinarlos, enseñarles.
Intentamos vestirnos de héroes todos los días de nuestras vidas. Y me acordaba de un ejemplo tan simple. Por ejemplo, vienen a veces con un frasco de mermelada, esos que son imposibles de abrir, ¿vieron? ¿Quién lo va a abrir? El papá. Se cayó la puerta de la pieza, ¿quién lo va a arreglar? El papá. No sé, hay ruido afuera, ¿quién tiene que salir? El papá. No saben que el papá también. Pero bueno, ahí tenemos que vestirnos de héroes y enfrentar la lucha, la pelea, el desafío y tratar de salir victorioso. Diga, mi papá lo hizo. Estaban los niños haciendo la tarea esto para los padres, y allí comenzó esta guerra, ¿no? Pero mi papá a mí me hace el chocolate calentito. Mi papá sale todos los días a trabajar. Y mi papá, y así, y ellos decían, y mi papá esto, y mi papá lo otro, cada uno alabando a su papá en alguna cualidad especial. Que podamos, bueno, eso es lo que intentamos los padres, ¿no? Que también tienen muchas cualidades especiales en las cuales nuestros hijos se sientan orgullosos. Ser un amigo, ser una ayuda. Quien muchas veces intenta también volverse niño para poder jugar y para poder entender a veces sus juegos. Poder compartir una película, compartir un dibujito. No sé, algo que a ellos les guste, un deporte. Un papá es un hombre que lleva a sus hijos y a su familia a los pies de Cristo. Alguien que le muestra ese camino de rectitud por sobre todas las cosas que nosotros tenemos aquí en la tierra. Un papá es el que debe enseñar a sus hijos, enseñarle la palabra de Dios. Decía alguien, necesitamos más padres, menos predicadores, menos profetas, menos apóstoles. La iglesia necesita de padres. El padre es el que va a mostrar el ejemplo. El padre es el que va a enseñar a orar. El padre es el que va a enseñar la palabra de Dios. Cuando haya eso, la iglesia va a ser muy distinta. La iglesia va a ser muy diferente, una ciudad va a ser muy diferente, la nación va a ser diferente, el mundo va a ser diferente. Dios marcó ese plan para la familia, el cual el diablo lo destruyó. Por eso es que se necesita volver a esos principios donde el padre sea realmente el padre. El padre sea el sacerdote del hogar. Donde el padre sea, si quieres, el superhéroe. Donde la palabra del padre se respete. Decía un pastor, amigo, los planes de Dios no se terminan contigo. Cuando Dios ha marcado algo para tu vida como padre, tienes que saber que todo eso no se ha terminado. No es que un día te vas a la tumba y así se fue contigo ese proyecto de Dios. No, eso continúa. Sigue detrás de ti, a todos los que vienen detrás de ti, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Todos aquellos que Dios pone en tu camino, esos hijos que Dios va sumando muchas veces en el camino. Lo que vas a hacer aquí en la tierra va a perdurar en la eternidad. Va a seguir pasando de generación en generación en generación. Como padre, ¿cuál es el ejemplo o podemos compararnos con nuestro Padre Celestial? Podemos aprender de Él, no vamos a ser igual, pero debemos aprender de nuestro Padre Celestial.
Y para poder aprender de Él debemos conocer cómo Él es. Debemos ser hijos, en primer lugar, de ese Padre Celestial. Señor, enséñanos a ser padres. Enséñanos a ser ese Padre dispuesto a dar todo el tiempo, así como tú lo eres. A reprender, a enseñar, a abrazar, a levantar, a curar, a proteger. Enséñanos a ser esos padres especiales. Enséñanos, Señor Jesús, a pasar tiempo contigo como hijos, para conocerte cada día más. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos. Gracias por entregarte por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces. Seas tú exaltado, sea tu nombre levantado. En el hermoso nombre de Jesús.